Leyenda del astrólogo árabe. Hace muchos siglos, en Granada, gobernaba un rey moro llamado Aben-Habuz. Era un antiguo guerrero que ya se había retirado. Es decir, en su juventud había vivido haciendo guerras y robando territorios, pero ahora que era viejo y débil, solo quería vivir en paz con todos, guardar los trofeos de sus victorias y disfrutar tranquilamente de las tierras que les había quitado a sus vecinos. Sin embargo, aunque Aben-Habuz ya no buscaba problemas, tuvo que enfrentarse a algunos enemigos jóvenes. Esos jóvenes, llenos de ganas de luchar y de ganar fama, querían recuperar las tierras que el rey les había robado a sus padres. También hubo zonas lejanas de su reino que antes le tenían miedo, pero ahora que él buscaba descansar, se animaron a rebelarse e incluso llegaron a amenazar la capital. Así que el pobre Aben-Habuz, atacado desde dentro y desde fuera, vivía siempre con miedo en medio de las montañas que rodean Granada, sin saber por dónde empezarían los ataques. Levantó torres de vigilancia en las montañas y puso soldados a cuidar todos los caminos, con órdenes de avisar si veían enemigos, por la noche con fuegos y durante el día con humo. Pero no servía de mucho. Los enemigos eran más rápidos y atentos que él, y siempre encontraban algún paso secreto para entrar, destruir todo a su paso y llevarse prisioneros. ¿Alguna vez se ha visto a un conquistador retirado y pacífico más angustiado que Aben-Habuz? Estaba tan triste y agobiado por los problemas que no sabía qué hacer, cuando un día apareció en su corte un médico árabe. Tenía una barba blanca y muy larga que le llegaba hasta la cintura, y su aspecto mostraba que era muy viejo. A pesar de eso, había hecho el viaje a pie desde Egipto, solo con la ayuda de un bastón donde había grabados unos símbolos extraños. Este hombre ya era famoso. Se llamaba Ibrahim Ebn Abu Agib. Se decía que había nacido en tiempos del profeta Mahoma y que su padre, Abu Agib, había sido el último compañero de Mahoma. Este Ebn Abu Agib había estado en su juventud en el ejército victorioso de Amrou en Egipto, y luego se quedó allí muchos años para estudiar ciencias difíciles y, sobre todo, magia con los sacerdotes del lugar. También se decía que había descubierto el secreto para alargar la vida, y gracias a eso ya tenía más de 200 años. El problema era que descubrió el secreto cuando ya era muy viejo, así que solo logró vivir más tiempo, pero con arrugas y pelo blanco. Este anciano tan famoso fue recibido con mucho honor por el rey. Como suele pasar con muchos reyes ya mayores, Aben-Habuz empezaba a interesarse bastante por los médicos y los astrólogos. Quiso que el sabio se quedara a vivir en su palacio, pero el anciano prefirió otra cosa. Eligió una cueva en la colina que se alzaba sobre Granada. Esa cueva es justamente el lugar donde, más adelante, se construiría la Alhambra. Mandó agrandar la cueva hasta convertirla en una sala muy grande e hizo abrir un agujero redondo en el techo que conectaba con el exterior. Así se podían ver las estrellas incluso durante el día, como si uno las mirara desde el fondo de un pozo. Las paredes estaban cubiertas con jeroglíficos egipcios, símbolos mágicos y dibujos de estrellas y constelaciones. Además, la cueva estaba llena de instrumentos extraños, hechos por los mejores artesanos de Granada bajo las órdenes del sabio. Pero esos instrumentos tenían secretos que solo Ibrahim conocía. En poco tiempo, Ibrahim se convirtió en el consejero más cercano del rey. Aben-Habuz no tomaba ninguna decisión sin preguntarle antes. Un día, mientras hablaban, el rey se quejaba con tristeza de lo injustos que eran sus vecinos y del esfuerzo que tenía que hacer constantemente para evitar que lo atacaran. Cuando terminó de hablar, el astrólogo lo miró en silencio durante un rato y luego le dijo: «Sabe, oh rey, que cuando yo estuve en Egipto vi algo increíble. Era una maravilla construida por una princesa pagana de los tiempos antiguos. En lo alto de una montaña, sobre una ciudad grande al lado del río Nilo, había una figura de bronce con forma de carnero y encima de él un gallo también de bronce. Todo eso giraba sobre un eje. Cada vez que el país estaba en peligro de ser atacado, el carnero se giraba hacia el lugar por donde venía el enemigo y el gallo cantaba.
Así, los habitantes sabían que estaban en peligro y también sabían en qué dirección debían defenderse. «¡Dios grande!», exclamó el pacífico Aben-Habuz. «¡Qué maravilla sería para mí tener un carnero así, mirando todo el tiempo hacia las montañas, y un gallo que me avisara si hay peligro! Alá Akbar. Qué tranquilo dormiría yo si tuviera esos guardianes vigilando desde lo alto de mi palacio». El astrólogo esperó a que el rey terminara de emocionarse y luego continuó hablando. Después de que el gran Amru, que Alá le dé descanso, terminó la conquista de Egipto, yo me quedé allí con los antiguos sacerdotes del país. Con ellos estudié sus ritos y ceremonias paganas, tratando sobre todo de aprender sus conocimientos secretos, que eran muy famosos. Un día, mientras conversábamos sentados a la orilla del Nilo, un sacerdote muy anciano me señaló con el dedo las enormes pirámides que se alzaban como montañas en medio del desierto. Y me dijo: «Todo lo que yo pueda enseñarte no es nada comparado con lo que guardan esas gigantescas construcciones. En el centro de la pirámide del medio hay una cámara funeraria, donde descansa la momia del gran sacerdote que ayudó a construir esa pirámide. Junto a él está enterrado un libro maravilloso que contiene todos los secretos de la magia. Ese libro lo tuvo Adán antes de ser expulsado del paraíso y fue pasando de generación en generación hasta llegar al sabio rey Salomón, a quien le sirvió mucho para construir el templo de Jerusalén. Pero cómo llegó después a manos del arquitecto de las pirámides, solo lo sabe quien lo sabe todo». Cuando escuché eso, continuó Ibrahim, sentí un deseo ardiente de tener ese libro. Como yo tenía bajo mi mando parte del ejército vencedor, reuní también a algunos egipcios y, con su ayuda, me lancé a la aventura de entrar en la pirámide. Después de mucho esfuerzo, conseguimos descubrir uno de los pasadizos secretos del edificio. Lo seguí, arrastrándome por un laberinto oscuro y aterrador, hasta que llegué a la cámara funeraria del centro, donde descansaba desde hacía siglos la momia del gran sacerdote. Rasgué sus ropas exteriores, desaté las vendas que cubrían su cuerpo, y al fin encontré el valioso libro. Lo tomé con manos temblorosas y salí rápidamente de la pirámide, dejando a la momia sola, esperando el día final en la oscuridad y el silencio de su tumba. «Hijo de Abu Agib», exclamó Aben-Habuz, «de verdad eres un gran viajero y has visto cosas increíbles. Pero dime, ¿qué tiene que ver ese libro secreto de la pirámide conmigo o con la sabiduría del rey Salomón? Ahora lo sabrás, oh rey. Gracias a ese libro he aprendido todos los secretos de la magia. Puedo ordenar a los genios que me ayuden a llevar a cabo mis planes. Conozco el misterio del talismán de Bursa y puedo construir uno igual, incluso más poderoso». «Sabio hijo de Abu Agib», dijo Aben-Habuz, fuera de sí de alegría. «Ese talismán vale más que todas las torres de vigilancia que tengo en la frontera o en las montañas. Dámelo cuanto antes como protección y a cambio te daré todas las riquezas de mi tesoro». El astrólogo se puso de inmediato a trabajar para cumplir el deseo del viejo rey. Para eso mandó construir una torre altísima en la parte más alta del palacio, justo frente a la colina del Albaicín. Se dice que las piedras usadas para construirla fueron traídas desde una de las pirámides de Egipto, Cheops. En la parte de arriba de la torre había una sala redonda, con ventanas que daban a todos los puntos del horizonte. Frente a cada ventana había una mesa, y sobre cada mesa, como si fuera un tablero de ajedrez, había un pequeño ejército hecho de madera, con soldados a pie y a caballo y un rey al frente. Junto a cada mesa también había una pequeña lanza, del tamaño de un punzón, grabada con símbolos en caldeo, una lengua antigua. La sala redonda siempre estaba cerrada con una puerta de bronce y una reja de acero. La única llave la guardaba el propio rey. Y en lo más alto de la torre había una figura de bronce, un guerrero moro con un escudo en una mano y una lanza en la otra. Su rostro miraba hacia la ciudad, como si estuviera vigilándola. Pero cuando se acercaba un enemigo, la figura se giraba hacia el lado del que venía el peligro y al mismo tiempo bajaba la lanza, como si estuviera listo para atacar.
Cuando el talismán estuvo terminado, Aben-Habuz estaba tan impaciente por ver si funcionaba que casi deseaba que lo atacaran, cuando antes lo temía. Y no tardó en cumplirse su deseo. Una mañana, al amanecer, el centinela de la torre avisó al rey que el guerrero de bronce se había girado hacia la zona de Elvira y que su lanza apuntaba directamente hacia el paso de Lope. «¡Rápido!», ordenó el rey. «Que suenen los tambores y las trompetas. Que todo Granada se prepare para defenderse». «Kio, oh rey», dijo el astrólogo, «deja que tus soldados descansen. No hace falta la fuerza para librarte de este enemigo. Haz que tus sirvientes se retiren y subamos tú y yo solos a la sala secreta de la torre». El anciano Aben-Habuz subió lentamente la escalera de la torre, apoyado en el brazo de Ibrahim Eben Abu Agib, que era aún más viejo que él. Cuando llegaron, abrieron la puerta de bronce y entraron en la sala redonda, donde vieron que estaba abierta la ventana que daba al paso de Lope. «Por este lado viene el peligro», dijo el astrólogo. «Acércate, oh rey, y mira con atención las maravillas de la mesa». Aben-Habuz se acercó al tablero donde estaban las figuritas de madera y se sorprendió mucho al ver que todas se estaban moviendo. Los caballos daban vueltas y golpeaban el suelo con sus patas, los soldados agitaban sus lanzas y se escuchaba, como en miniatura, el sonido de trompetas, tambores, el ruido de las armas y el relinchar de los caballos. Pero todo ese ruido era muy suave, como el zumbido de una abeja. «Aquí tienes la prueba, oh gran rey», dijo el astrólogo, «de que tus enemigos están en marcha y vienen por el paso de Lope. ¿Quieres asustarlos y hacer que se vayan sin necesidad de luchar ni derramar sangre? Entonces solo tienes que tocar estas figuras con la parte trasera de la lanza mágica. Pero si, por el contrario, quieres guerra y sangre, debes tocarlas con la punta». El rostro del pacífico Aben-Habuz se puso de pronto de un color morado, y su barba blanca y espesa temblaba de la emoción que le recorría la cara. Tomó la lanza con la mano temblorosa y se acercó a la mesa. «Hijo de Abu Agib», dijo, «creo que va a derramarse un poco de sangre». Dicho esto, tocó con la punta de la lanza a algunas de las figuras mágicas y a otras las tocó con la parte trasera. Los primeros soldados cayeron muertos enseguida sobre el tablero y los demás comenzaron a pelear entre ellos, todos confundidos, como si ya no supieran quién era el enemigo. Al astrólogo le costó bastante trabajo detener la mano del rey, el más pacífico de todos, para que no acabara matando a todos los enemigos. Pero al final logró convencerlo de que bajaran de la torre y mandaran espías al paso de Lope para ver lo que realmente había pasado. Cuando los espías regresaron, contaron al rey que un ejército cristiano había cruzado la sierra y se había acercado mucho a las puertas de Granada. Pero, de pronto, surgió una pelea entre ellos mismos, se atacaron unos a otros y después de una batalla muy violenta, se retiraron a sus tierras. Aben-Habuz no podía estar más feliz al ver que el talismán funcionaba perfectamente. «Ahora sí», decía, «voy a vivir tranquilo, porque tengo en mis manos el destino de mis enemigos. Sabio hijo de Abu Agib, ¿qué recompensa podría darte por un favor tan grande? Las necesidades de un anciano y un filósofo son muy simples», dijo el astrólogo. «Solo necesito, oh rey, que me ayudes a convertir mi cueva en un lugar cómodo para vivir. No pido nada más». Esa es la verdadera humildad de un sabio, pensó Aben-Habuz para sí, muy contento de que su petición fuera tan modesta. Entonces llamó a su tesorero y le ordenó que le diera a Ibrahim todo el dinero que necesitara, ya fuera para terminar la construcción de su refugio o para decorarlo. El astrólogo mandó a abrir en la roca varias habitaciones, conectadas a su sala mágica. Luego las amuebló con sofás lujosos y camas elegantes y cubrió las paredes con cortinas de tela de damasco muy fina. «Soy un hombre viejo», decía. «Mis huesos ya no pueden dormir sobre una cama de piedra. Estas paredes están húmedas y por eso hay que cubrirlas». También mandó construir unos baños, equipados con todo tipo de perfumes y aceites aromáticos. Los baños,
decía, son importantes para combatir el desgaste de la edad y devolver la suavidad y frescura a un cuerpo cansado por el estudio. Llenó todo el lugar con una enorme cantidad de lámparas de plata y cristal. En ellas ardía un aceite perfumado, cuya fórmula había encontrado en tumbas egipcias. Este aceite tenía la propiedad de no consumirse, y su luz era suave y agradable. La luz del sol, decía el astrólogo, es demasiado fuerte para los ojos cansados de un anciano. La luz de las lámparas es perfecta para estudiar. Mientras tanto, el tesorero de Aben-Habuz empezó a molestarse por la cantidad de dinero que cada día le pedían para terminar el refugio. Finalmente fue a quejarse con el rey. «Mi palabra real está comprometida», respondió Aben-Habuz, encogiéndose de hombros. «Así que no queda más que tener paciencia. Ese anciano quiere hacer en su cueva algo parecido a lo que vio dentro de las pirámides y en los grandes edificios de Egipto. Pero todo tiene un límite, y amueblar una cueva también tiene que tenerlo». Y el rey no se equivocaba. Por fin, el refugio quedó terminado, y resultó ser un palacio subterráneo de una riqueza y lujo impresionantes. «Ahora estoy satisfecho», dijo Ibrahim Eben Abu Agib al tesorero. «Me voy a encerrar en mi celda y dedicar todo mi tiempo al estudio. Ya no deseo nada, salvo un pequeño capricho, algo ligero para distraerme un poco entre mis horas de estudio». «Oh sabio Ibrahim», le respondió el tesorero, «pide lo que quieras. Tengo la orden de darte todo lo que necesites en tu soledad». «Pues entonces», dijo el filósofo, «no me molestaría tener conmigo algunas bailarinas». «¿Bailarinas?», exclamó sorprendido el tesorero. «Sí, bailarinas», repitió el sabio con seriedad. «Pero no hace falta que sean muchas, porque yo soy un anciano y un filósofo. Mis costumbres son sencillas y sé conformarme con poco. Solo les pido que sean jóvenes y agradables, porque ver juventud y belleza alegra y da vida a la vejez». Mientras el filósofo Ibrahim Eben Abu Agib vivía tranquilamente en su retiro, como ya se ha contado, el pacífico Aben-Habuz luchaba gloriosas batallas en miniatura dentro de la torre con su talismán. La verdad es que para un rey de su edad y carácter, aquel talismán era algo muy cómodo y entretenido, porque podía derrotar grandes ejércitos él solo, como si fueran simples moscas. Disfrutó un tiempo de este pasatiempo, e incluso a veces provocaba a sus enemigos solo para que se animaran a atacarlo. Pero como ellos ya habían aprendido la lección tras tantas derrotas, ninguno se atrevía a invadir el reino de Aben-Habuz. Durante muchos meses, la figura de bronce del talismán se mantuvo en paz, con la lanza vertical. El buen rey empezó a aburrirse, echaba de menos su diversión habitual y se cansaba de tanta tranquilidad. Hasta que un día el guerrero de bronce giró de repente sobre su eje y apuntó con la lanza hacia las montañas de Cádiz. Aben-Habuz subió de inmediato a la torre, pero se sorprendió al ver que en la mesa correspondiente no se movía ninguna figura, ni un solo soldadito se movía. Preocupado por esta novedad, el rey mandó un grupo de jinetes a revisar las montañas y que le informaran de lo que encontraran. Los soldados estuvieron 3 días fuera, y al regresar le contaron: «Hemos revisado todos los caminos entre las montañas, pero no vimos lanzas ni cascos enemigos. Lo único que encontramos fue a una joven cristiana, de una belleza increíble. Estaba dormida junto a una fuente y la trajimos como prisionera». «¡Una joven de belleza increíble!», exclamó Aben-Habuz, con los ojos brillando de alegría. «¡Que la traigan ahora mismo ante mí!». Y así llevaron ante el anciano rey a la joven, que llevaba un vestido lujoso, típico de los godos españoles en la época en que llegaron los sarracenos. Sus trenzas negras estaban adornadas con hilos de perlas finas, diamantes brillaban en su frente, y colgando de una cadena de oro llevaba en el pecho una lira de plata. Sus ojos oscuros y brillantes lanzaban una mirada tan fuerte que pareció caer como un rayo en el corazón de Aben-Habuz. A pesar de su edad, el rey aún podía enamorarse, y quedó embelesado mirando la figura elegante y hermosa de la joven. «¡La más hermosa de las mujeres!», exclamó. «¿Quién eres?
¿Cómo te llamas? Soy hija de uno de los príncipes godos que gobernaban estas tierras antes. El ejército de mi padre fue derrotado, como por arte de magia, en esas montañas. Él ha sido expulsado de su tierra y su pobre hija ahora está cautiva. Ten cuidado, oh rey, susurró Ibrahim. Esa joven bien podría ser una de esas hechiceras del norte que toman formas hermosas para atrapar a los que se dejan engañar. Yo veo magia en sus ojos y en cada uno de sus gestos. No lo dudes, este es el enemigo que el talismán quiso señalarte. Hijo de Abu Agib, respondió el rey. Reconozco que eres un gran filósofo y también un gran mago, pero no sabes nada de mujeres. En ese tema no cedo ante nadie, ni siquiera ante el mismo Salomón, a pesar del número increíble de esposas y concubinas que tuvo. Y en cuanto a esta joven, yo no veo en sus ojos nada aterrador. Al contrario, todo en ella me resulta encantador. «Oh rey», insistió el astrólogo, «escúchame. Yo te he dado muchas victorias gracias a mi talismán y nunca he pedido nada a cambio de los tesoros de tus enemigos. Concédeme, pues, esta prisionera, para que con su lira alegre mi soledad. Y si realmente es una bruja, no te preocupes. Tengo hechizos para anular todos sus poderes». «¿Todavía necesitas otra mujer?», respondió Aben-Habuz, ya molesto. «¿No te bastan las bailarinas para alegrar, como tú dices, tu soledad?» «Sí, tengo bailarinas», dijo el sabio con calma, «pero no tengo cantantes. Un poco de música me vendría bien para descansar y animar el espíritu cuando estoy cansado por el estudio». «¡Basta ya de peticiones para tu retiro!», gritó el rey enfadado. «Esta joven está destinada a consolar mi vejez en el harén». El astrólogo insistió con nuevos argumentos, pero solo consiguió que el rey se negara aún con más fuerza. Así que ambos se separaron llenos de enojo. El sabio se encerró en su retiro para calmar su disgusto, pero antes de irse volvió a advertirle al rey que no confiara en esa prisionera tan peligrosa. Pero ¿cuándo un viejo enamorado ha escuchado ese tipo de advertencias? Aben-Habuz se dejó llevar por la pasión que sentía y se dedicó por completo a intentar agradar a la hermosa cristiana. Es cierto que no podía gustarle por su juventud, pero era rico, y los hombres mayores, cuando se enamoran, suelen ser muy generosos. El zoco de Granada fue vaciado de sus productos más lujosos: telas finas de seda, diamantes, perfumes y todo lo más raro y valioso que ofrecían África y Asia se lo regalaban a la princesa. Se inventaban todo tipo de fiestas y espectáculos para entretenerla: torneos, conciertos, bailes, corridas de toros. Granada entera se había transformado en un lugar de placer. La princesa goda lo miraba todo como quien ya está acostumbrada al lujo. Recibía los regalos y atenciones del rey como si fueran algo que le correspondía, ya fuera por su nobleza o, más aún, por su belleza. Porque el orgullo de ser bella muchas veces es mayor que el orgullo de tener sangre real. Sentía un placer secreto al ver al rey gastarse su fortuna por ella y consideraba toda su generosidad como algo casi normal. Pero a pesar de todo lo que él hacía, el pobre Aben-Habuz no lograba impresionarla. Es verdad que ella nunca lo recibía con mala cara, pero tampoco le daba una sola sonrisa. Cada vez que él intentaba hablarle de amor, ella empezaba a tocar su lira. Y esa música tenía un efecto tan encantador que apenas la oía el rey, se quedaba dormido profundamente. Al despertar se sentía descansado, alegre y como si por un momento se hubiera liberado de su amor. Pero ese efecto era lo peor para sus planes románticos. En lugar de acercarse más a ella, se alejaba cada vez más. Aún así, como esos sueños eran tan agradables, él siguió soñando junto a ella, mientras en toda Granada la gente se reía de él. Comentaban abiertamente lo tonto que era por regalar sus tesoros a cambio de canciones. Pero mientras tanto, Aben-Habuz estaba en peligro, y esta vez su talismán no podía avisarle. Estalló una revuelta en la ciudad. El pueblo, armado, rodeó el palacio, gritando que querían la cabeza del rey, y también la de la cristiana. Entonces se encendió en el corazón de Aben-Habuz una chispa de su antiguo valor. Salió al frente de unos pocos guardias, se enfrentó a los rebeldes y logró hacerlos huir.
La revuelta fue sofocada de inmediato. Cuando se recuperó la tranquilidad, el rey fue a ver al astrólogo. Este, muy dolido por el desprecio recibido, se había encerrado en su retiro y sentía un profundo resentimiento hacia el rey. Aben-Habuz se le acercó con una actitud sincera y amigable y le dijo: «Sabio hijo de Abu Agib, tenías razón cuando me advertiste que esa hermosa prisionera me traería muchos peligros. Pero ya que conoces tan bien cómo predecir los males, dime ahora qué puedo hacer para evitarlos. Tienes que alejar de tu lado a esa mujer traicionera que los está causando». «Antes prefiero perder mi reino», respondió con firmeza Aben-Habuz. «Entonces corres el riesgo de perder ambas cosas», replicó el astrólogo. «No seas tan duro y desconfiado, oh filósofo sabio. Ten compasión por alguien que sufre como rey y como amante. Ayúdame a encontrar una solución para escapar de todos los peligros que me rodean. Ya no me importan ni el poder ni la grandeza. Solo deseo paz. ¿No podría encontrar algún lugar tranquilo, lejos del mundo y del ruido, donde pasar el resto de mis días en calma y con amor?» El astrólogo lo miró en silencio durante unos momentos, frunciendo sus espesas cejas. Al fin le dijo: «¿Y qué me darías si lograra encontrarte un retiro así? Tú mismo pondrías el precio, y si está en mis manos dártelo, te juro por mi palabra que lo considerarás tuyo». ¿Has oído hablar, oh rey, del jardín de Hiram? Es uno de los grandes prodigios de Arabia feliz. Sí, el Corán lo menciona en el capítulo llamado La aurora del día. Además, he escuchado a peregrinos de la Meca contar historias maravillosas sobre él, pero siempre creí que eran cuentos de viajeros. «No menosprecies lo que cuentan los viajeros», respondió el astrólogo con seriedad. «En sus relatos se esconden conocimientos raros, llevados de un extremo a otro del mundo. Y en cuanto al palacio y al jardín de Hiram, puedo decirte que todo lo que se dice sobre ellos es verdad. Yo mismo los he visto con mis propios ojos. Escucha bien lo que voy a contarte», continuó, «porque lo que viví tiene mucho que ver con lo que tú ahora deseas. Cuando era joven solo era un simple árabe del desierto. Me encargaba de cuidar los camellos de mi padre. Un día, cruzando el desierto de Edén, uno de los camellos se perdió. Lo busqué durante muchos días, sin encontrarlo. Ya agotado, al mediodía, cuando el sol estaba en lo más alto, me quedé dormido bajo una palmera, junto a un pozo casi seco. Cuando desperté, me encontré delante de la puerta de una ciudad. Al entrar, vi calles hermosas, plazas y mercados muy amplios, pero todo estaba en silencio, como si fuera una tumba. La ciudad parecía completamente vacía. Caminé por todos lados, sin rumbo, hasta que descubrí un palacio en medio de un jardín lleno de fuentes, estanques, pequeños bosques con flores y árboles frondosos cargados de frutas. Sin embargo, no se veía ni una sola persona en aquel lugar tan hermoso. Asustado por tanta soledad, salí corriendo del palacio y de la ciudad. Me alejé unos pasos y al volverme para mirar otra vez, ya no vi nada, solo el desierto que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Poco después me encontré con un anciano derviche que conocía muy bien los secretos y las leyendas del lugar. Le conté lo que me había pasado y él me dijo: «Lo que viste fue el famoso jardín de Hiram, una de las maravillas del desierto. A veces aparece frente a viajeros perdidos como tú. Los deslumbra con la imagen de sus torres, sus jardines y sus árboles llenos de frutos. Y luego desaparece, dejando solo el desierto». Hace mucho tiempo, cuando esta tierra estaba habitada por los aditas, el rey Shedda, hijo de Ad y bisnieto de Noé, construyó una ciudad muy grande y hermosa. Cuando terminó de construirla y vio lo magnífica que era, se llenó de orgullo y quiso hacer un palacio y unos jardines que se parecieran a los del paraíso descrito en el Corán. Pero su arrogancia atrajo la maldición del cielo. Él y todo su pueblo desaparecieron de la tierra. Su ciudad rica, su palacio y sus jardines quedaron bajo un hechizo que los volvió invisibles, salvo en ciertos momentos en los que aparecen para recordar al mundo su pecado.
Esta historia y las maravillas que vi ese día nunca se borraron de mi memoria. Mucho tiempo después, ya en Egipto, cuando obtuve el libro del sabio Salomón, decidí volver a visitar el jardín de Hiram. Gracias al poder del libro, logré encontrarlo otra vez. Tomé posesión de él y pasé muchos días allí, en lo que parecía una copia del paraíso. Los genios que lo protegían, obedeciendo a mi magia, me revelaron los hechizos que lo hacían posible y también los que lo volvían invisible. Por eso, oh rey, puedo construir para ti un palacio parecido en la montaña que domina la ciudad. Conozco todos los secretos mágicos y tengo el libro del sabio Salomón. Nada está fuera de mi alcance. Oh hijo de Abou Agib, oh sabio entre los sabios, exclamó Aben-Jabuz, lleno de entusiasmo. Eres un gran viajero, has visto y aprendido cosas maravillosas. Constrúyeme tú un paraíso así, y te daré la recompensa que me pidas, incluso si me pides la mitad de mi reino. Ah, respondió el astrólogo, ya sabes que soy solo un anciano, un pobre filósofo fácil de complacer. No te pido más que una cosa. La primera montura que cruce la puerta del palacio mágico, con la carga que lleve encima. El rey aceptó encantado esa condición tan modesta, y el astrólogo se puso a trabajar de inmediato. Primero, en la cima de la colina que estaba justo encima de su refugio subterráneo, hizo construir una gran entrada que pasaba por el centro de una torre muy fuerte. En la piedra principal del arco exterior esculpió una mano gigante y en el arco interior, justo encima de la puerta, esculpió una gran llave. Ambos símbolos eran talismanes muy poderosos y sobre ellos pronunció algunas palabras en una lengua desconocida. Cuando terminó de construir la puerta, el astrólogo se encerró durante 2 días en su cámara mágica. Al tercer día, subió a la colina y permaneció allí hasta muy tarde en la noche. Cuando bajó, fue a ver al rey Aben-Jabuz y le dijo: «Por fin, oh rey, mi obra está terminada. En la cima del monte he levantado el palacio más hermoso que el ser humano pueda imaginar. Allí está reunido todo lo que puede dar felicidad. Salones magníficos, jardines llenos de sombra y flores, fuentes de agua cristalina, baños con perfumes. En resumen, la colina se ha convertido en un paraíso. Y al igual que el palacio de Hiram, este también está protegido por un poderoso hechizo que lo hace invisible para todos, excepto para quien tenga el secreto del talismán». «¡Suficiente!», exclamó Aben-Jabuz, lleno de alegría. «Mañana, al amanecer, subiremos a la colina y tomaremos posesión de ese lugar tan maravilloso». Esa noche el rey apenas pudo dormir. Y cuando los primeros rayos del sol empezaron a iluminar las cimas de Sierra Nevada, montó su caballo y con un pequeño grupo de personas de confianza comenzó a subir por un camino estrecho y empinado. A su lado iba la princesa, montada en un caballo blanco. Iba vestida con ropas cubiertas de diamantes y, como siempre, llevaba colgada al cuello su lira de plata. El astrólogo, que nunca montaba a caballo, caminaba a pie del otro lado del rey, apoyado en su bastón con jeroglíficos. Aben-Jabuz miraba con ansias hacia arriba, esperando ver ya las torres del palacio, los jardines y los bosques, pero no veía nada. «Ahí está», dijo el astrólogo, «la clave del secreto y la protección de este lugar. No se puede ver nada hasta que uno cruza la puerta encantada». Cuando llegaron a la entrada, el astrólogo se detuvo y mostró al rey la mano y la llave misteriosas grabadas en el arco. «Estas figuras», dijo, «son los talismanes que protegen la entrada a este paraíso. Mientras la mano no baje para tocar la llave, ningún poder humano ni magia podrá arrebatarle esta colina a su dueño». Aben-Jabuz miraba maravillado, en silencio, admirando los talismanes. Pero entonces el caballo blanco de la princesa, que seguía avanzando solo, entró por la puerta hasta llegar al centro de la torre. «He aquí», dijo el astrólogo, «la recompensa que me prometiste, la primera montura que cruzara esta puerta mágica con la carga que llevase encima». El rey sonrió, pensando que el anciano estaba bromeando. Pero cuando se dio cuenta de que hablaba en serio, su barba tembló de pura rabia. «Y, hijo de Abou Agib», dijo con el rostro lleno de enojo, «¿qué significa este engaño? Tú sabes bien lo que yo creía que prometía.
la primera montura que pasara por la puerta, con su carga. Toma entonces la mula más fuerte de mis establos, cárgala con lo más valioso que haya en mi tesoro, eso será tuyo. Pero no te atrevas a desear a la que es la alegría de mi corazón. ¿Y a mí qué me importan tu oro o tus riquezas?, respondió el astrólogo con desprecio. ¿Acaso no tengo yo el libro del sabio Salomón? ¿No están a mi disposición todos los tesoros del mundo? La princesa me pertenece por derecho. Tu palabra real está comprometida, y yo la reclamo como mía. Mientras tanto, desde lo alto de su caballo, la princesa los miraba con superioridad y se reía con desprecio al ver a esos dos viejos discutiendo por su juventud y su belleza. Después de una larga discusión, el rey, perdiendo el control por la rabia, exclamó: «Hijo despreciable del desierto, puede que seas sabio en muchas cosas, pero recuerda que yo soy tu rey. No te atrevas a burlarte de tu soberano». «¿Tú mi rey?», replicó el astrólogo. «¿Tú mi señor? El rey de una ratonera no puede dar órdenes a quien posee el libro del sabio Salomón. Adiós, Aben-Habuz. Quédate en tu pequeño reino y disfruta tu paraíso de locos. Yo me iré a reír de ti desde mi retiro de filósofo». Dicho esto, tomó las riendas del caballo de la princesa, golpeó el suelo con su bastón, y ambos, él y la joven, desaparecieron tragados por el centro de la torre. La tierra se cerró tras ellos sin dejar ni la más mínima señal del lugar por donde se habían hundido. Aben-Habuz se quedó tan asombrado que durante unos minutos no pudo decir ni una sola palabra. Cuando por fin salió de su sorpresa, ordenó que 1000 obreros excavasen a fondo el lugar donde el astrólogo se había hundido. Trabajaron sin descanso, pero fue inútil. En algunos lugares las herramientas rebotaban contra la roca y en otros la tierra volvía a llenar el hoyo tan pronto como lo cavaban. El rey también buscó la entrada de la cueva donde antes estaba el palacio subterráneo del mago, pero no pudo encontrar nada. En el lugar donde antes había una puerta, ahora solo se veía una roca lisa y sólida, sin ninguna abertura. Desde entonces, con la desaparición de Ibrahim Eben Abu Agib, los talismanes dejaron de funcionar. La figura de bronce se quedó inmóvil, mirando hacia la colina, con la lanza apuntando justo al sitio donde el astrólogo había desaparecido, como si señalara que allí estaba escondido el peor enemigo del rey, Aben-Habuz. A veces, en ese lugar, se escuchaban sonidos suaves de un instrumento musical y la voz de una mujer que parecían salir desde el fondo de la tierra. Un día, un campesino le contó al rey que la noche anterior había visto una grieta en la roca. Entró por ella y, muy al fondo, alcanzó a ver un salón subterráneo donde el astrólogo, recostado en un lujoso sofá, dormía cabeceando mientras la princesa tocaba su lira. El sonido de la lira parecía tener un poder mágico que lo mantenía en ese sueño profundo. Aben-Habuz intentó encontrar la grieta en la roca, pero no lo logró, porque seguramente se había cerrado de nuevo. También volvió a intentar excavar en el mismo lugar, pero fue tan inútil como la primera vez. Y es que ningún poder humano podía romper el hechizo de la mano y la llave. En cuanto a la cima del monte, donde supuestamente debían estar el palacio y los jardines que el astrólogo le prometió, ya fuera porque seguían invisibles por efecto del hechizo o porque en realidad nunca existieron y todo fue una mentira del sabio, lo cierto es que allí solo había una soledad seca y pedregosa. La gente del lugar decidió creer la versión más piadosa. Pensaron que todo había sido una ilusión. Unos empezaron a llamar a ese sitio la locura del rey y otros el paraíso de los locos. Como si eso fuera poco, llegaron nuevas desgracias para Aben-Habuz. Los vecinos que antes él había desafiado, humillado o derrotado con la ayuda del talismán, al enterarse de que ya no tenía protección mágica, invadieron su reino por todos lados. Así, los últimos años de vida del que había sido el monarca más pacífico se llenaron de guerras y conflictos. Finalmente, Aben-Habuz murió y fue enterrado hace ya muchos siglos. Más tarde, en esa misma colina, se construyó la Alhambra, que en cierto modo hizo realidad las leyendas sobre el jardín de Hiram. La puerta encantada,
que todavía se conserva, protegida por la misteriosa mano y la llave, es la que hoy se conoce como la Puerta del Juicio, la entrada principal a la fortaleza. Mucha gente cree que el astrólogo sigue allí, bajo ese mismo pórtico, dormido en su salón subterráneo, recostado en su sofá, escuchando la lira que toca la princesa. Los soldados veteranos que hacen guardia en esa puerta dicen que en las noches de verano a veces escuchan esa música, y cuando la oyen les entra tanto sueño que se quedan dormidos en su puesto. Según las leyendas, esto seguirá ocurriendo generación tras generación. La princesa permanecerá cautiva del astrólogo, y el astrólogo atrapado bajo el hechizo adormecedor de la princesa hasta el día del juicio. A menos que antes de eso, la mano mágica baje y toque la llave, rompiendo finalmente el hechizo de la montaña.